Hola, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí por este canal MIEG, Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Como usted me conoce, mi nombre es Elena Saavedra y estamos aquí en Viña del Mar, Chile. Traemos en esta tarde un nuevo mensaje de la escatología bíblica ya realizada y el título es: ¿Los discípulos desconocían el fin apocalíptico de Isaías? Es una pregunta. Y este es el título que le hemos colocado a este mensaje. Así que hablaremos justamente de los discípulos. En Mateo 24, del 1 al 3, vamos a comenzar rápidamente, porque dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle edificios del templo. Diciéndole, él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En algunas traducciones dice final del mundo, en otras dice el final del siglo. Pero esta palabra aquí es aion, que significa en griego periodo de tiempo, era, siglo, mundo. Todo eso es en griego aion. Entonces los discípulos estaban conscientes que el fin de la ley mosaica, con la caída de Jerusalén, sería en el fin de alguna era y de una dispensación, con la destrucción del templo. Ellos conocían esto. Sería el fin de esa dispensación mosaica, que aún estaba en vigor por causa de que el templo estaba en pie. El templo era existente en aquel tiempo. Todo esto está relacionado con los asuntos de Isaías. Y eso es lo que veremos ahora para la gloria de Dios. Siempre le agradecemos al Espíritu de Dios que nos ayuda y nos capacita y nos lleva a conocer toda su verdad. Muy bien, veamos entonces los discípulos. ¿Será que los discípulos no leyeron Isaías? ¿Será que ellos desconocían las profecías? De manera ninguna, porque todo esto tiene que ver con lo escrito en Mateo 24 y en sus primeros versículos, recordando que a lo largo del capítulo 23 el Señor Jesús viene exhortando a los judíos, que eran los judíos de su generación, a los religiosos de su época, a la raza de víboras que no pasaría impune, no pasaría ilesos, y que el juicio vendría aún dentro de aquella generación. Y al llegar al capítulo 24 viene tratando con el templo y su destrucción. El sermón escatológico de Jesús se extiende hasta el capítulo 25 de Mateo, del libro de Mateo, y es el sermón, este sermón es el único, y es la llave para entender este asunto escatológico tratado por el Señor Jesús, en consecuencia de su manifestación en su venida, la parusía. Para los futuristas de Mateo 24-25, continúa alimentando multitudes de personas con pronósticos repentinos y fracasados, todos ellos fracasados, esos pronósticos que siguen los futuristas alimentando entonces personas con estos pronósticos repentinos, levantando argumentos que no corresponden para nuestros días ni para nuestros tiempos. Asuntos como la resurrección, el juicio final, la venida del Señor, la caída de Jerusalén y la caída del templo. La destrucción de aquella ciudad era la manifestación escatológica del fin, traído por los profetas, anunciado por muchos profetas. Tenemos muchas profecías que enseñan sobre estos asuntos. Veremos dos pasajes donde sin miedo de equivocarse, el preterismo pleno declara cuán equivocado está el sistema religioso, el sistema futurista. Existen muchos textos en los profetas relacionados al fin escatológico, más de esta vez traeremos solamente dos de ellos y tomaremos para su comprensión.
¿Será que los discípulos desconocían el fin apocalíptico de Isaías? Ese es el título de este tema. En Isaías 25 es necesario examinar entonces para obtener una percepción clara de las profecías referentes al fin. El fin, eso es lo que la tradición no enseña. Las profecías son importantes, las profecías nosotros no estudiábamos sobre las profecías y es por eso que entonces nos conformábamos con los temas que eran de autoayuda. Así que vamos a ver ahora en Isaías 25, del 1 al 9. Y dice así, Isaías 25, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza, porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. Esta es una profecía de Isaías que con certeza los discípulos la conocían, los apóstoles la conocían, porque ellos leían e inclusive ellos cantaban también profecías como están en los Salmos. Porque convertiste la ciudad en montón, la ciudad fortificada en ruina. Esto iría a acontecer más adelante, en el año 70, pero aquí Isaías ya está profetizando sobre eso. La ciudad fortificada en ruina, el alcázar de los extraños, para que no sea ciudad, ni nunca jamás sea reedificada. Por esto te dará gloria el pueblo fuerte. Ahí está hablando que nunca jamás sea reedificada, fortificada en ruina. Eso representa el juicio que cayó sobre la ciudad de Jerusalén allí en el año 70. Juicio contra Jerusalén. Por eso te dará gloria el pueblo fuerte, te temerá la ciudad de gentes robustas, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro, como el calor en un lugar seco. Así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, ¿ven? Aquí es cuando viene por sobre la nube, como calor bajo de nube harás marchitar el renuevo de los robustos. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Claro, porque iba a haber una fiesta, una alegría, iría a haber un banquete. Después que el Señor aplicase el juicio, entonces ordenaba todo lo que estaba en desorden. Y allí entonces era como un casamiento. Versículo 7. Allí sería un encuentro del Señor Jesús con su iglesia. Sería como un casamiento. Versículo 7. Destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. ¿Sabe ese velo? Ese velo era la ley mosaica, que no dejaba ver, ¿no? Solamente allí era el velo colocado, y hoy en día vemos que tenemos muchos velos colocados por ahí en el medio del cristianismo. Muchos y millones de hermanos en diferentes lugares del mundo están con el mismo velo que todavía no ha sido retirado para conocer la escatología bíblica que ya es realizada. Versículo 8. Destruirá la muerte para siempre. Versículo que habla sobre el tiempo entonces de cuando caería el templo y vendría entonces el tiempo del juicio final. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Cuando dice le hemos esperado es porque ellos le estaban esperando, no nosotros. Aquí está hablando del siglo I, no estamos hablando del siglo XXI. Dice le hemos esperado. ¿Quién está escribiendo aquí? Entonces es Isaías en el tiempo del antiguo pacto. Le hemos esperado y nos salvará, porque ellos, teniendo la profecía, también ya esperaban la venida de Cristo. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación, porque ellos entonces esperaban lo que sucediera en el año 70. Más tenemos aquí Mateos 24, que también entonces, comparando con Isaías 25, es un paralelo. Así vemos entonces los futuristas de Mateo 24, 25, que continúan alimentando multitudes de personas
alimentándolas con estos temas que no son el tema que nosotros tendríamos que estar escuchando. Veamos ahora aquí entendemos que Isaías 25 habla de la ruina del juicio de Jerusalén, habla de la venida sobre las nubes, habla de la destrucción de la antigua dispensación, de la ley mosaica, ¿eh? Habla entonces que esperábamos salvación, ¿eh? Se irían de la tristeza, todo eso, de la tristeza, del dolor, y está esclarecido lo dicho por el Señor en Mateo 24. En su venida al final establecería el gran banquete mesiánico. El banquete mesiánico es un banquete de casamiento en el siglo I de la primera era cristiana. Pero esto, por la mala información, este banquete es esperado por los días actuales, por la tradición o por siglos adelante, por la tradición religiosa. El banquete mesiánico acontecería con la caída de Jerusalén y removería la maldición de la muerte proveniente del pecado. Todo eso acontecería allí en la venida del Señor, porque en la ley el pecado era muerte segura. Eso sería removido, retirado por causa de la ley. Al retirar la ley, retirábase también la ley la sentencia sobre la muerte sobre el pecado, y la retirada del velo que está allí en el versículo 7 y 8 del que acabamos de leer allí de Isaías. Esto es dicho por Juan en el versículo 8, cuando dice que nuevo cielo y nueva tierra se manifestaría y el Señor secaría toda lágrima. En el antiguo pacto solo había luto, llanto, dolor, tristeza, y cada año tenían que justificarse a través de obras de la ley, como sacrificios, ceremonias, fiestas, rituales. Tenían que guardar días, ¿eh? Y era un peso que nadie conseguía ser fiel al 100%. La ley imponía peso sobre ellos. El apóstol Pablo lo certifica eso. Él dice que es un ministerio de condenación y muerte. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el pecado no tenía perdón. Por eso Jesús vino y en su sacrificio de obediencia y amor remueve todo eso. Lo escrito de deuda, el escrito de deuda que estaba contra su pueblo, fue removido allí en la cruz del Calvario. Él se hizo maldito, Jesús se hizo maldito para favorecer su pueblo. Y así ahora un justo no es más justificado por obras, y sí por la gracia, mediante la fe en Él. Es por la gracia, que no es por lamentar la mano con los templos, no es alimentar ahora, levantar la mano en los templos, obedeciendo a un hombre atrás de un púlpito o obedeciendo a una placa por la fe. No, ahora es por la gracia mediante la fe en Jesucristo. No es necesario levantar la mano allí y temerle, digamos, a una placa de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, y ahí vamos, etcétera, etcétera. Entonces en el versículo 8, cuando cayó el templo, se cumplió lo dicho: tragada fue la muerte por la vida. Tragada fue la muerte por la vida, en el versículo 8, que habla de la muerte. El fin trajo entonces la reconciliación necesaria. Fue traída por Cristo, porque se había perdido en Adán. Cristo es la justificación. Cristo es justificación y vida. En 1 Corintios 15, que lo vamos a ver ahora acá, vamos a ver 1 Corintios 15, el versículo 51 al 58, 1 Corintios 15, del 51 al 58, dice lo siguiente: y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados,
Recordemos que este libro fue escrito en el año 55 después de Cristo. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta. Esa sería la última trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Que si todo eso aconteció allí espiritualmente, los muertos resucitaron, pero no es el cuerpo, es el espíritu. Serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida está la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria, o sórbida, la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado la ley, el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, ahora cuando dice hermanos míos, no es que se lo dice a usted ni que me lo diga a mí, le dijo a ellos. Recordemos que aquí estamos en el primer siglo, en el periodo de transición de la cruz al año 70. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así vemos entonces este capítulo, estos versículos que le habla entonces el apóstol Pablo a los hermanos de aquella generación. Porque fue al apóstol Pablo que se le entregó la revelación del evangelio de la gracia de Dios. Nada más que a él, solamente a él fue que se le entrega, entonces el Señor le entrega esta ordenanza de divulgar el evangelio de la gracia de Dios, que era entonces por la fe, era por la fe, la salvación era por fe en Cristo. Entonces, cuando habla con los hermanos, no es con nosotros, porque de lo contrario tendría que algunos de los corintios que estaban allí en el año 55 después de Cristo tendrían que estar vivos. Cuando dice hermanos míos amados, estad firmes y constantes, le está hablando a los de Corinto, a los de Corintios. Entonces, estarían vivos. No es posible, porque esto se dio en el año 70 después de Cristo. Ellos estaban conscientes, los discípulos, los apóstoles, estaban conscientes que eso sucedería en su generación. En esa manifestación sucede como un casamiento donde se encuentra el novio, que es Cristo, con la novia, que es la nueva alianza. Y el banquete es la unidad del pueblo de Dios con su iglesia. El pueblo de Dios tenía esa expectativa, tenía esa esperanza de esa unidad de la iglesia, formar la iglesia única del Señor, un solo pueblo. Así sería en la destrucción entonces de Jerusalén. Ellos conocían que al caer el templo, la ley tendría que salir, y era ese el tiempo que ellos esperaban. Por eso es que cuando en Mateos 24 y en el versículo del 1 al 3, el Señor les explica que ese templo sería derribado, que no quedaría piedra sobre piedra, ellos no rehusaron, ellos no contrariaron al Señor en esto, porque ellos conocían la profecía, que sí iría a acontecer eso. De lo contrario, ellos hubieran dicho, ¿pero cómo? Porque eso era un ícono para ellos, era el templo sagrado. Pero ellos no objetaron. Ellos quedaron allí en la expectativa y solamente le preguntaron, ¿pero cuándo será esto, Señor? ¿Por qué? Porque ellos lo esperaban. ¿Por qué? Porque conocían las profecías de Isaías. Por eso es que colocamos el título. ¿Será que los apóstoles no conocían la profecía de Isaías? Lógicamente que sí, lo conocían, porque lo leían. Y entonces por eso es que ellos no objetaron en nada cuando el Señor dijo que le iba a derribar el templo.
¿entiendes? Por la profecía, porque ellos conocían esto. No así los judíos apóstatas, porque ellos estaban allí como que sujetos en esa ley mosaica. Pero ya la profecía hablaba de la retirada de la ley. Y al caer el templo, entonces la ley tenía que salir. Y ese sería el tiempo en donde el Señor iría a hacer la unidad, la unidad en el espíritu, tanto de judíos como de gentiles. Ellos conocían las profecías, con certeza. Y esa era la expectativa de ellos, que ellos esperaban esto. Entonces así fue en la destrucción y la caída del templo, porque ese fue el retorno de Cristo por sobre las nubes. Cuando Él ejecuta todo esto, ese juicio que vino Él entonces de una manera espiritual, porque nadie lo vio. Y con eso entonces vino la restauración. Allí vino la resurrección y la transformación. Los discípulos estaban conscientes que lo que trajo el profeta Isaías estaba relacionado con la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, que está allí en Mateo 24. ¿Será que los discípulos no conocían cuándo sucederían todas estas cosas? Claro que sí, mi hermano, mi hermana. ¿O usted piensa que los discípulos frecuentaban iglesias religiosas con doctrinas engañosas, cada uno predicando conforme les conviene? No, ellos sabían que se aproximaba el tiempo dentro de su generación. En Isaías 65, que lo vamos a ver ahora también, aquí tenemos los versículos. En Isaías 65 y el versículo del 8 al 19, como es bastante extenso, usted marque allí, tome nota. Isaías 65, del 8, versículo 8 al 19. Mire que aquí habla bastante. Vamos a ver algunos versículos. Primeramente dice versículo 8. Vamos a ver algunos poquitos versículos. Así ha dicho el Señor, como si algunos hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todos. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Está hablando del juicio final. Como habla en parábolas en el nuevo pacto, en el antiguo pacto hablaba a través de los profetas. Entonces, aquí sí: será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Arcor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Versículo 13. Y por tanto así dijo el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Y aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Y aquí mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Todo por causa del juicio final, que fue en el año 70. Versículo 15. Y dejaré vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Terrible juicio del año 70. Versículo 16. Y el que se bendijere en la tierra y en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Versículo 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Ahí llegamos hasta el versículo 19. Aquí él habla de espada, ¿no? Tenemos aquí mucho que entender en estos versículos. En el versículo 12 me parece que es donde habla de espada. Yo también os destinaré a la espada. Vean que las guerras que se hacen hoy en día no son con espada, hermano. En ese tiempo sí, hoy en día tenemos guerra con bombas, misiles, armas nuclear. Todo eso está en el tiempo de hoy, versículo en el siglo XXI. Pero en ese tiempo era espada, las guerras se hacía espada.
No podemos comparar. Entonces usted tiene que ver los tiempos los cuales se está desenvolviendo el tema. Tiene que ver los tiempos, tiene que ver de qué se está tratando, comparándola entonces con el antiguo pacto con el nuevo pacto. Entonces, fue todo esto una consecuencia por la manifestación del juicio, de la ira y de la venganza. También el Señor dice que traería nuevo cielo y nueva tierra, y eso también se manifestó. El fin del antiguo pacto, todo eso aconteció en el 70, inicio de la nueva alianza, y este es el nuevo pacto en donde nos estamos ahora. Y nunca más hubo lloro, y dice que nunca más, y en Mateo 24, versículo 21, dice que nunca más habrá una tribulación tan grande cuanto hubo, nunca más. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando, hermanos? Una nueva tribulación, la venida de Cristo nuevamente, todo eso, hermanos, ya pasó en el siglo I. Entonces en Romanos 10:20, también usted puede leer allí Romanos 10:20. El apóstol Pablo ya se estaba cumpliendo. El apóstol Pablo trae esa predicación de Romanos 10:20. Y ese tiempo ya se estaba cumpliendo. Todo fue escrito por los profetas. Y eso lo que dijeron los profetas se estaba cumpliendo en el nuevo pacto. Y él enseñaba entonces el apóstol Pablo lo que el Señor se manifestó a él y le ordenó predicar el periodo del fin. Y ese es el fin escatológico bíblico. Ese es el fin de todas las cosas. Ese no es el fin del mundo. Ese es el fin de aquella época, de aquella dispensación. El fin del templo y todas las ordenanzas judaicas. El fin entonces de ese establecimiento de ese antiguo pacto para el establecimiento del nuevo pacto. Dice que él creó nuevo cielo y nueva tierra. No significa que iba a ser un cielo y una tierra literal. Se estableció todo esto en el año 70. Y esto no será en nuestro tiempo ni en un tiempo futuro, ¿no, verdad? Los discípulos no reclamaron cuando el Señor les dice que no quedaría piedra sobre piedra. Ellos le preguntaron, ¿cuándo sería el tiempo, Señor? Y eso usted lo ve en Mateo 24 y 25, capítulo 24 y 25, ¿eh? Cooperando entonces con el conocimiento del libro de Isaías, las profecías que trajo Isaías en relación a los tiempos finales, con el juicio final que sucedió entonces en el año 70. Y eso usted lo encuentra donde ya lo leímos, en Isaías 25 del 1 al 9, anótelo si usted no lo alcanzó a marcar, y Isaías 65 del 8 al 19. Además, los profetas como Jeremías, Ezequiel 40 y Miqueas 3:12 también hablan relación a los tiempos finales, al tiempo del juicio final. Con esto nos despedimos y lo dejamos cordialmente invitado para un nuevo mensaje que con certeza el Señor nos ayudará para poder traer algo que a su conocimiento le haga crecer en el Evangelio de la gracia de Dios. Nos despedimos entonces deseándole siempre un fin de semana maravilloso. Gracia y paz.